Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros. Hoy para hablaros de la rebanadilla. Diréis, ¿y eso qué es? Pues es un yacimiento que eh, ha tenido varias fases, es simplemente excepcional, un yacimiento fenicio y voy a hablar un poquito, hay varios, está, en fin, en los terrenos en estos momentos, en los terrenos del aeropuerto, están debajo, están en buenas condiciones y bueno, esperemos que esto vaya más. Porque las nuevas aportaciones a través de la arqueología de gestión, lo que pasa es que ha proyectado una situación diferente, totalmente desconocida hasta el momento de lo que ha sido la colonización fenicia en la bahía de Málaga. Toda esa zona está hasta arriba. El hallazgo y el estudio de nuevo o sea, el hallazgo y el estudio de los nuevos yacimientos, lo que pasa vinculado a este proceso que está en la época del bronce final y continúa realmente hasta la época romana, toda esa zona. Y es el caso del yacimiento fenicio que se estoy hablando hoy, que es el de la Rebanadilla, y la necrópolis asociada al cortijo de San Isidro, que está por la misma zona del aeropuerto de Málaga. Bueno, están localizados en la obra del aeropuerto de Málaga, como os he dicho, en la margen derecha de lo que es el Guadalhorce, que es cerca de su desembocadura. Es un esquema que se viene repitiendo, puesto que normalmente los ríos arrastran, el aluvión que arrastra es beneficioso para la agricultura, etc. Y bueno, indica la llegada de gentes del Mediterráneo oriental y central en momentos tempranos y la consolidación en esa zona, la consolidación posterior de lo que será Malaca como ciudad, Málaga fortificada, fenicia, a través de la investigación que se han realizado en las excavaciones del Museo Picasso y Cister. A lo que se sabía, los restos arqueológicos de la Rebanadilla aportan antigüedad, pero no solamente eso, la complejidad de sus restos son más antiguos, de muchas procedencias, hablan no solo de un mundo mediterráneo que empieza en su conjunto a interrelacionarse entre sí con una fuerza sorprendente desde Grecia hasta el Atlántico, porque los fenicios fueron unos navegantes simplemente excepcionales. Llegaron hasta Cornualles y también, ¿cómo se dice? África, un faraón egipcio les encargó que contornearan África y ellos lo fueron haciendo, plantaban en invierno, recogían y luego continuaban el periplo. Estuvieron varios años. Bueno, ellos fueron también al Atlántico, bordearon la costa de África y pasaron por Cerdeña, sino también hay que ampliar lo que es el concepto fenicio como protagonistas y colonizadores para integrar en el proceso a otros grupos de su zona de origen, incluso quizás con la participación de habitantes de otras zonas intermedias en el proceso colonizador. En las obras de ampliación del aeropuerto de Málaga, lo que pasa es que en todos esos desmontes empezó a salir cosas en el yacimiento, siempre que se hace desmontes para trenes, o sea, desmontes de grandes obras, bueno, siempre no, pero muchas veces sí, empiezan a aparecer cosas que para qué. Bueno, en el yacimiento de la Rebanadilla, en el margen derecho del Guadalhorce, se excavó una parte de un amplio conjunto eh, de restos fenicios, que ya hoy día están literalmente bajo tierra. Y lo que pasa es que tienen una doble importancia a escala más general. Lo que pasa es que son clave porque muestran restos fenicios de por lo menos 900 años antes de Cristo, con una continuidad de varios siglos. Lo importante es su antigüedad. Bueno, es que probablemente tiene razón las fuentes literarias que hablaban de la fundación de Cádiz y otros asentamientos en los siglos XII y XI antes de Cristo,
porque mirad, en esta época tenemos pocas fuentes y hay mucho de especulación. Y entonces, por lo visto, pues son bastante anteriores. Lo que pasa es que siempre se ha dicho que los fenicios son del tránsito del bronce al hierro. Y bueno, a lo mejor ese tránsito fue en una época en que tuvo repercusión, pero estaban antes. Bueno, este yacimiento lo que pasa es que ocupa 3-4 hectáreas en las proximidades del río Guadalhorce. En su margen derecha revela nuevos datos sobre los fundadores de la Malaca fenicia. La fase más antigua corresponde con una serie de estructuras de grandes dimensiones relacionadas con la producción de metales. Siempre iban buscando recursos, sobre todo el bronce. Estamos al final del bronce. En ellas se han hallado elementos relacionados con este tipo de manufacturas como las escorias y perlas de fundición. Elementos residuales de tratamiento del mineral durante el proceso de transformación en metal. Un molde para la fabricación de pequeños lingotes de bronce, etc. Y objetos elaborados como, yo qué sé, puntas de flecha, anzuelos, así como las toberas de los hornos de fundición. Y la verdad es que es milagroso porque nos contemplan 4.000 años. La segunda fase o más del yacimiento corresponde con un poblado fenicio caracterizado por la construcción de los diferentes edificios de planta rectangular mediante el doble secado al sol. Las habitaciones, lo que pasa es que tienen paredes y los suelos, tengo las gafas más torcidas que derechas, y los suelos están revestidos por un enlucido de color amarillo. En algunos casos se han localizado contrafuertes. He de recordaros que los fenicios no hacen, digamos, forma orgánica en su... Esto es el cable de mi... que no quiero que salga. En sus construcciones ellos utilizan escuadra de cartabón. De hecho, Salomón, Hiram le manda sus arquitectos al rey Salomón para hacer el gran templo que está, se supone, hoy bajo las rocas de los musulmanes en Jerusalén. Allí hay un lío. Bueno, estaba diciendo que se han localizado contrafuertes y bancos corridos apoyados en los muros. Me imagino que toda la obra de esta construcción después sería reciclado, que es lo que suele ocurrir con todos estos conjuntos. Dicen los arqueólogos, lo tengo que leer. A ver, tengo que buscarlo. En esta fase se han documentado cerámicas provenientes de lugares diferentes del Mediterráneo, como Grecia, Cerdeña, que habla de las abundantes relaciones comerciales que se tenían con el resto de los pueblos del Mediterráneo. Bueno, en un tercer momento lo que pasa es que construyen un asentamiento mediante habitaciones rectangulares, con muros con zócalos, piedras, el suelo realizado está mediante conchas de bivalvo. Y por último, hay una cuarta fase que aparecen cabañas, ay, madre mía, cabañas dispersas ya, no sé cómo ponerme en la espalda, que están dependientes de seguramente otros centros urbanos. Bueno, con los fenicios lo que pasa es que en todo caso viene el saber concentrado, como he dicho muchísimas veces, de más de 2.000 años de evolución de las sociedades urbanas del Próximo Oriente y Egipto, que no es poco, es que nos pusieron en el mapa. Por eso a mí cuando decís que los fenicios, que exageramos con los fenicios, que hay las facultades se están poniendo pesadas con los fenicios, pues no se están poniendo pesadas. Fueron muy importantes y muy decisivos, porque pasamos de la prehistoria a la historia, vamos. Sé que me vaya a matar alguno. Bueno, entre otras cosas, o sea, es que nos viene tecnología, nos viene información, nos viene la escritura, yo qué sé, nuevas tecnologías y nuevas formas de explotación agraria, por Dios, porque aquí se conocía la vid, pero no se explotaba de forma sistemática. Hacen una selección de... Es que no solamente los fenicios que están buscando, como diría yo, recursos escasos como los metales en Huelva, es que esas colonias traen su modus operandi, su forma de vida. Entonces colaboran con los lugareños, con los indígenas, no les roban ninguna
identidad, eso que se ha puesto tan de moda, sus señas de identidad, sino todo lo contrario, le aportan tecnología porque le enseña a seleccionar, ¿cómo se llama? Semillas, después le enseña el proceso del vino, le enseña a explotar vino, exportan vino, etcétera, etcétera. Bueno, os voy a contar aquí. Se pasa de la prehistoria a la historia en el sur de lo que es la península ibérica. Hacen garum, tienen, ¿cómo se llama? También fábricas de salazones. Bueno, en esta podríamos decir también que en la propia Europa occidental en general. A lo que sabíamos los restos arqueológicos de la Rebanadilla, lo que pasa es que aportan antigüedad, pero no solo eso, porque la complejidad de los restos más antiguos de muchas procedencias nos hablan no solamente de un mundo mediterráneo que empieza en su conjunto a interrelacionarse con una fuerza tremenda y sorprendente, desde Grecia hasta Siria, Palestina, hasta el Atlántico, pasando por Cerdeña, sino también hay que ampliar un poco el concepto de lo que son los fenicios como protagonistas, son como la correa de transmisión del creciente fértil hacia el occidente europeo, para integrar el proceso a otros grupos de su zona, porque es que corrieron como la pólvora toda esa información. Incluso quizás con la participación de habitantes de otras zonas intermedias en el proceso colonizador. El panorama lo que pasa es que gana muchísima complejidad y a la vez Málaga refuerza su centralidad en el juego. No hay una ciudad como Cádiz o un espacio como el posterior castillo de Doña Blanca, enfrente de Cádiz, que os tengo que hablar también de él, pero sigue teniendo la mayor concentración de colonias fenicias en el Mediterráneo occidental, una concentración que ya por sí misma sirve para sepultar la idea de que la colonización fenicia habría tenido un papel sustancialmente ligado al comercio de los metales. Hay eso y más. El yacimiento de la Rebanadilla ayuda también a resituar lo que es el problema del Cerro de Villar, que es un poco más abajo, en la desembocadura del mismo río Guadalhorce, y que durante años fue objeto de especulaciones sobre si se trataría o no de una, digamos, primera ciudad de Málaga, que luego con el tiempo se mudaría, no sé, luego se trasladaría al lugar actual, pero yo creo que no, alrededor de la Alcazaba y de Gibralfaro, ¿no? Y los últimos descubrimientos, lo que pasa en la propia ciudad de Málaga, han contribuido mucho a dejar de lado esa hipótesis. Pero, no sé, sin embargo, no estoy segura que se piense demasiado bien en el problema. Da igual, da igual. Hace también años lo que pasa es que se ha defendido con poco éxito que sería bueno pensar que en la ciudad de Málaga, la manera de lo que conocemos de otras ciudades fenicias cartaginesas, que hay un ámbito con un punto fortificado central y diversas poblaciones menores ocupando puntos que son estratégicos, desarrollando actividades productivas, como la fundición de bronce constatada en la Rebanadilla. Entonces, hay que tener otra mentalidad, no ese afán de certeza. En este sentido, lo que pasa es que se entiende bien que en la bahía del río más importante de la vertiente mediterránea andaluza se despliegue la Rebanadilla, Cerro de Villar y otros asentamientos similares, manteniéndose quizás muy al principio el núcleo defensivo de la Malaca, de la Alcazaba, de Gibralfaro, etcétera, y sus zonas que son aledañas. Se puede entender entonces que el yacimiento de la Rebanadilla que ha sido excavado, del cual estoy hablando solo parcialmente, un yacimiento que fascinó totalmente a arqueólogos que han estado en congresos de estudios fenicios y púnicos que se celebró en Túnez, sepultado ya, no puede seguir dando sus frutos para la comprensión del fenómeno tan rico, porque yace enterrado, por suerte al parecer, no destruido, en los terrenos de lo que es el aeropuerto de Málaga en la actualidad. Espero que os haya gustado y por favor, darme vuestra opinión. Hasta mañana.